Ser podcast. Serendipias con Ignacio Crespo. Me encanta esta sintonía y me gusta más todavía que en el mes de agosto nos haya dicho que no se va a la playa ni a ningún sitio nuestro científico de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, no estoy en la playa, efectivamente. No estás en la playa, no estás Eso aquí en es. el micrófono pero tenemos aire acondicionado, ¿de qué te quejas? Hombre, es que no tengo yo en casa aire acondicionado. Ah, pues nada, entonces puedes venir Es aquí a mi hacer excusa. secciones todo el rato sin parar. De hecho, vas a venir todos los jueves de este mes de agosto y hemos cambiado más un poquito el palo, ¿verdad? Ujú, sí, porque hemos estado hablando de los colores, pero tú me hiciste un encargo hace Sí. unos programas y yo he decidido cumplirlo. Si quieres escuchamos. Odio a un la momento. gente formal y es que encima se trae la prueba del delito encima. Venga, vamos a hacer una cosa. Te voy a hacer un encargo para agosto cuando estemos solos en la intimidad, así Venga. tú y yo. Hablemos una tarde de eso, de toda la ciencia que nos han dado las culturas árabes que todavía, digamos, sobreviven en el sentido de que son descubrimientos que nos han valido para la base de la ciencia actual. Pues mira, tú has dicho que nos vamos a llevar bien por Tom Jones y yo digo que nos vamos a llevar bien por esto. Es un encargo Oye, fantástico. entonces esa tarde nos dedicamos a Tom Jones y a los Eso árabes. es, ya está. Ya está. Y ahí está él con su guionazo aquí ya preparado para hablarme de científicos árabes, que aquí se nos llena la boca de hablar de que somos gente muy culta, pero al final el que es muy culto suele serlo sobre todo sobre cosas de Occidente, y en la ciencia no quiero decirte nada más. Vamos, es increíble. Es exactamente lo que pasa. Incluso cuando estudiamos historia de la ciencia, y lo digo con conocimiento de causa, que yo tengo alguna asignatura ya superada al respecto, son todos científicos occidentales. Así que Estamos vamos- además en una semana que me encanta que hablemos bien, especialmente de la cultura árabe, porque hay mucho tontito. Hemos empezado la ventana hoy hablando de los pobres tontitos que no quieren dejar entrar a nadie porque hay que conservar mucho la pureza de raza, y hoy vamos a tener una buena cura. Estábamos hablando de la aspirina hace un momento con Fernando de Córdoba, pues aquí les vamos a dar un poquito de aspirina. ¿Qué has pensado? A ver. Pues mira, yo he pensado que podemos hacer de nuevo una serie, igual que hemos hablado de los colores, vamos a hablar en general de aquellas figuras de la historia de la ciencia a las que no hemos rendido suficiente culto, que hemos pasado por alto. Podemos empezar con ese mundo árabe, Sí, que desconocemos sí. a pesar de tenerlo relativamente cerca, Sí. y tal vez para la próxima podemos hablar del lejano oriente, de Vale. la cultura china, tal vez Japón, Corea, y por ejemplo para el tercero yo creo que está bien que en algún momento empecemos a hablar de científicas. Solo científicas ese día, porque también dentro de lo que vamos a hablar estos dos primeros episodios habrá alguna mujer también, pero es verdad que hay que detenerse y hay que, hacer justicia con ellas, que me contabas que había una a la que habían intentado robar hace muy poco una patente. Hombre, claro, es que escuchamos lo del Ozempic y puede Sí. que nos suenen nombres de un par de hombres, una mujer, ya, pero es que si nos suena el nombre de esa mujer, que ya hablaremos bien de ella, es porque estuvo en litigios durante unos cuantos años y apenas pudo rascar un par de años de patente de todo su trabajo, con los millones que eso generó, a pesar de todo lo que contribuyó a la ciencia. Bueno. Y son casos actuales. Pues venga, me gusta muchísimo la idea que traes para este mes de agosto. Hoy, científicos árabes, que además llevaba eso todo este tiempo esperando a ver si te acordabas, creía que no, pero me has dejado fatal. Claro, extraños en la noche, aunque estamos en la tarde. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Por empezar, ¿han aportado realmente tanto los científicos y los tecnólogos del mundo árabe, que los hemos oído mucho nombrar, como no sabemos nunca si es una cosa así como para quedar bien y decir, mira cómo nos hemos fijado en cómo esta gente era maravillosa? ¿O de verdad hay una realidad detrás de que hay grandes científicos en la historia que hayan sido del mundo árabe? Pues mira, te voy a decir una cosa. Tú esperabas que yo me olvidara de este tema. ¿Qué tío? Y yo no me he olvidado, pero me he arrepentido un poquito. Porque la respuesta a lo que has preguntado, si han aportado tanto, al principio te habría dicho, bueno, igual no tanto. Luego te habría dicho, sí, por supuesto, y no los conocemos, ni yo los conozco. Ese es el tema. Me gusta haberte pillado. Es así, me he puesto a buscar, a investigar, me he visto absolutamente abrumado, he empezado a ir y venir entre si han aportado mucho, no han aportado tanto, y he dicho, mira, la mejor forma de abordar esto es con un experto. Entonces tenemos aquí con nosotros a Miquel Herrán, que es arqueólogo, divulgador en canales, en general tienes en YouTube, en Twitter, como Puto Miquel, Sí, ¿es así? sí, sí. Y además también colaboras en la televisión, en muchos Sí. medios. Sí, 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 bueno.
y hice un doctorado especializándome en arqueología del mundo islámico, así que de eso tiene que servir algo, ¿no? Sí, señor, dice lo de la televisión, Ignacio, por si ustedes lo han visto en el intermedio, que tiene realmente una sección fantástica, vamos, hasta el más bruto como yo aprende cosas allí. Quería preguntaros una cosa a los dos, ¿en qué momento dejó de ser una potencia científica de primer nivel el mundo árabe? Bueno, es que aquí el problema es que el término se habla mucho de la edad de oro del Islam, ¿no? Que ese es el término con el que nos referimos, por ejemplo, al medievo del Islam, pero este es un término un poco problemático porque se inventa en el siglo XIX y se lo inventan viajeros europeos que básicamente ven mezquitas preciosas y dicen, bueno, siendo que ahora los estamos dominando, eso es que está todo en decadencia y que ellos eran muy sabios antes, pero ahora ya no tanto. Y entonces esa edad de oro es tan problemática como término que nunca se consigue encontrar cuando termina, ¿no? Porque al principio terminaba en el siglo X, luego en el siglo XI cuando cae Córdoba, luego en el siglo XIII cuando los mongoles conquistan Bagdad, que es donde estaba la Casa del Saber, que era pues una gran biblioteca, ¿no? Y ahora pues se sigue hablando de que en realidad pues en el siglo XVI, XVII, pues sigue habiendo obviamente mucha ciencia en el mundo islámico asociada, por ejemplo, a pues obviamente la dinastía mogola en la India, el imperio safabí en Persia, sí, o el imperio otomano, ¿no? Entonces deja de ser el centro puramente árabe, por así decirlo, pero sigue siendo una edad de oro, o bueno, sigue siendo una cultura muy volcada en la ciencia, lo que viene a ser el Islam en general, ¿no? Vamos a tener que empezar pidiendo perdón a todos los árabes que vivan en España, que estén escuchando la cadena SER, que sería raro, pero nos encantaría, porque vamos a empezar a darle patadas al diccionario, por lo menos a su lengua, porque hay un montón de nombres que yo no sabría decir, que vienen en el guión. Yo les prometo que me lo he estudiado y no ha habido manera, es un trabalenguas, y miren que yo sé muchos idiomas, pero bueno, es una vergüenza que no sepamos los nombres de muchos de ellos, bien dichos o mal dichos, pero que no los conozcamos. Y pasa con frecuencia, porque tal vez nos suene Avicena, pero si vamos a buscarlo nos encontraremos que el nombre que usaban ellos era mucho más largo, tenía repetición de algunos fragmentos, y eso supone una barrera, al menos para mí, un muro para recordarlos. ¿Qué truco hay para aprendérselos? A ver, el truco es ir con la abreviatura, con el modo abreviado, porque la mayoría, aunque tienen su nombre largo, digamos, suelen ser conocidos, ¿no? Ibn Khaldun, por ejemplo, sí que insistía en escribir todo su nombre largo, pero vamos a explicar las partes del nombre porque yo creo que eso va a ayudar, ¿no? Venga, va. El nombre árabe está formado por 5 partes. La primera es el ism, el nombre, es decir, lo que te dicen tus padres cuando nacen, ¿no? Pues se llama Muhammad, se llama Hisham, lo que sea. Luego viene el nasab, que es el linaje, el patronímico, ¿no? Que esto hila con tantos antecesores como tú quieras recordar, pues para darte importancia, ¿no? Que esto está ahí en lo de Ibn, porque eso significa hijo de. Entonces, Ibn o bin o bint, en el caso de hija. El tú de quién vienes siendo de los pueblos, ¿no? Exacto. Vale. Tú de quién eres. Luego viene la cuña, que en realidad se pone al principio, que eso es lo de abu o en el caso de madre, porque significa padre de o madre de, ¿no? Entonces, cuando tienes un primogénito, se añade ese nombre al principio como para completar ese linaje genealógico que se puede remontar todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, he traído un ejemplo para entendernos. Por ejemplo, has dicho Avicena, ¿no? Pues Avicena, Ibn Sina, que es como básicamente la latinización de Ibn Sina, claro, pero su nombre completo era Abu Ali al-Hussein bin Abdallah bin al-Hassan bin Ali bin Sina, ¿no? Entonces, Abu Ali que es el padre de Ali, ¿sí? Luego al-Hussein es su nombre, su ism, y luego bin Abdallah bin al-Hassan bin Ali bin Sina es todo eso, pues hijo de que era hijo de, que era hijo de. Entonces, Ibn Sina realmente nos estamos refiriendo al padre de su tatarabuelo, realmente, ¿no? O sea, Sina era el árbol genealógico cada vez que lo llamas a comer, es el nombre de toda la familia. Y luego ya viene pues el lakab, que es un epíteto, o la nisba, que es un apellido que suele hacer referencia a qué tribu pertenece o a qué región. Entonces, al final, por ejemplo, Avicena tiene otros 2 nombres adicionales, que es al-Balji, al-Bukhari. Porque su padre pertenecía, venía de la zona de Balj, que es lo que está hoy en Afganistán, y también él nació en Bukhara, que está en Uzbekistán, concretamente. Que es verdad que hay que memorizar mucho para estos nombres, pero lo bueno es que te condensan información. Sí, si te sabes su nombre, sabes dónde nació, quién era su padre, quién era su hijo, eso es un buen truco. Vale, pero también vamos a deshacer el tópico contrario de eran la leche en todos los científicos árabes. ¿En qué no eran buenos? Yo voy a hacer un comentario muy rápido al respecto. Para y eso es te que, pagamos. No, claro, hay que pensar una cosa. En todo lo que sea
puramente teórico, como pueden ser las matemáticas, ahí hay muchas menos limitaciones de desarrollo tecnológico, con lo que vemos trabajos, desarrollos realmente punteros, que igual en Europa tardaríamos mucho en llegar a igualar. Cuando hablamos ya de otro tipo de conocimientos científicos que requieren cortar, investigar, abrir, mirar, comprobar con el mundo natural, ahí es más difícil. Necesitamos tecnología más desarrollada y es cuando se confundían en cuestiones médicas, en cuestiones astronómicas, pero aún así van bien encaminados. No sé si Miquel opina igual. No, estoy de acuerdo. También hay que tener en cuenta que como traducen mucho del griego, pues heredan muchas cosas pues que obviamente la teoría de los humores les pirraba, ¿no? Pero como pirraba en el mundo cristiano medieval. Que es la idea de que la enfermedad venía por un desajuste de las distintos que tienes demasiada sangre. No sé por qué lo aclaras, porque yo lo sabía perfectamente, Ignacio, y todos los oyentes, Pero claro, eso sabemos que no es muy acertado a día de hoy. Bueno, está claro que tenemos que empezar a entrar en la chicha del asunto. Hay más cosas que nos has traído, ¿verdad, Ignacio? Sí, he traído una serie de ellos, porque hasta aquí hemos estado poniendo un poco de contexto, pero la gente dirá, ya, dame ejemplos. Sin ejemplos esto no me vale, es solamente palabras. Necesitan malas medicinas los Bon Jovi, desde luego siempre sugiriendo cosas buenas a la juventud. Venga, vamos a esos científicos que deberíamos conocer. Venga. Pues mira, el primero que he traído es Al-Zahrawi. Ya me dirá Miquel si lo he pronunciado bien o mal. Al-Zahrawi. Sí. Perfecto, pues lo he pronunciado mal. Es una buena manera de no decírmelo abiertamente. Sí, no, bien. Y tal vez nos suene más porque aquí le solemos llamar Abulcasis o Abucasis. Si la gente que nos está escuchando vive en Valencia, le sonará porque el sistema sanitario electrónico al que se conectan para mirar las cosas en los hospitales y también los pacientes se llama así. Se ha mantenido el nombre. Y es que efectivamente es posiblemente el médico más importante de toda la Edad Media, da igual dónde lo mires. Estamos hablando de un personaje que vivió en el siglo X y que tuvo una serie de tratados sobre medicina, 30 volúmenes. Una barbaridad, entre los cuales destaca sobre todo sus aportaciones a la cirugía. Pensemos, siglo X. Y una de las cosas más interesantes que hizo, quiero que lo subrayemos, es la sutura reabsorbible. Cuando nos cosen, cuando nos cosen en el quirófano, si es algo superficial, luego tenemos que volver para que nos quiten los puntos, ¿verdad? Cortan y los quitan, porque se quedan ahí, si no, se nos van a enquistar en la piel, vamos a decirlo de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando es una herida interna y tengo que coser algo que está dentro del cuerpo? No puedo volver a abrir para quitarlo porque volvemos a empezar. Pues ya él se dio cuenta de que eso era una necesidad, encontrar algún tipo de tejido que pudiera usar para coser y que desapareciera de forma natural porque el cuerpo se lo come. ¿Y cómo lo descubrió? Pues con una serendipia, curiosamente. Anda, mira. Aprovechamos. Una casualidad, ¿no? Es una casualidad. Estaba él tocando, le gustaba la música, tocaba un instrumento muy parecido al laúd, que Miquel me ha dicho antes que se llamaba, ¿cómo era? El oud. Es la misma palabra realmente. Al oud. Claro, le quitamos el ad del principio. Claro. Pues resulta que estaba tocándolo y su mono se comió las cuerdas del laúd. Cuéntanos. Su mono, porque todo el mundo tiene un mono. Eso es. Claro, suena incluso un poco racista, ¿no? Hablamos de científicos árabes y el primer caso descubre algo porque el mono se come el instrumento musical. La cuestión es que descubrió que las cuerdas no estaban en los excrementos del mono. Se habían deshecho en el estómago. Y a partir de ahí dijo, aparte de la seda para lo superficial, igual puedo coger esto y utilizarlo para coser en profundidad. Empezó a hacerlo. Le llamó, ¿no? Pero la historia le ha llamado a esto catgut, que es intestino de gato, es la traducción del inglés. En realidad siempre se ha hecho con intestinos de rumiantes, por lo general, de camellos, de otra serie de herbívoros que se dedican a rumiar. Y se sigue utilizando a día de hoy. Pero ¿y en Occidente llegó a haber esa técnica, pero se tardó mucho más? ¿O se tardó mucho más y sobre todo que en este caso es algo que se descubrió allí, no lo redescubrimos en Occidente, vale. Sino que lo hemos tomado de ellos y hasta ese punto ha sido fundamental. Pero te diré que aparte de esto, su tratado sobre cirugía, el Kitab al-Tasrif, yo creo que te voy a pedir que lo hagas tú. Sí, venga, hazlo tú. Venga. O sea, por favor, vamos Kitab al-Tasrif, ¿lo has dicho bien? Bien. Uno de dos. Bien. El Kitab al-Tasrif habla de instrumentos utilizados para la cirugía, entre ellos forceps, por ejemplo. La primera vez que se utilizaron fue en este caso para extraer fetos, algunos que ya habían fallecido, pero otros también para ayudar al expulsivo, y estableció que era importante adaptar el instrumento
a la situación quirúrgica que te encontrabas, diseñar como si fueras un ingeniero todos aquellos que fueras a necesitar. Pero hasta que no llegó la Edad Media no se hicieron cosas tan complicadas como hacía él, ¿no? O sea, por ejemplo, controlar hemorragias o extraer cálculos de vejiga. Claro, estas cosas, la lista es larguísima. Vale. Es la primera persona que describe, por ejemplo, una operación de hidrocefalia en la cual se acumula líquido en el interior del cerebro, tienes que perforar hasta ahí y drenarlo. Toma O sea, ya. es realmente muy puntero en todo lo que tiene que ver con la cirugía y Occidente tardaría siglos en empezar a desarrollar estas técnicas. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, Ay, qué bien, estoy pasando la tarde estupendamente porque ya va la segunda canción de los Beatles que suena hoy y esto me va a parecer bien. Ya puedes contar lo que quieras que ya me va a parecer bien. ¿Cuál es el otro científico que tenemos que recordar? Pues mira, tiene que ver con los secretos, como estábamos escuchando, ¿no? Ajá. Porque el secreto está muy bien, pero cuando hablamos de encriptar información para que no lo descubra el enemigo, es igual de importante poder descubrirlo después, ¿no? Que nuestro amigo sí se vea capaz de leerlo. Y por lo tanto, la encriptación y la desencriptación se vuelven fundamentales. En este caso tenemos a Al-Kindi, que lo que hizo fue cargarse todo el sistema criptográfico que había hasta entonces, básicamente. Ahora tenemos técnicas mucho más complejas basadas en teoría de números, en ecuaciones matemáticas difíciles de deshacer, vamos a decirlo de esa forma, pero por aquel entonces hacer un mensaje cifrado consistía en decir mis A's las voy a convertir en T's, por ejemplo. Vale, sí. Mis S's en Z's. O igual Sí. ni siquiera una letra en otra, sino una letra en un garabato que vale. yo haga. Pero siempre como un diccionario. Alguien tenía que tener un diccionario con esas equivalencias. Eso es. Si no tienes el diccionario, no puedes desencriptarlo. Vale, Bueno, vale. pero Al-Kindi, que era un tío muy Que por cierto, listo, discúlpame a ver si yo no me equivoco, que las criptomonedas funcionan un poco parecido a esta lógica, ¿no? a la lógica de ese... Tengo que tener, digamos, la enciclopedia en la que pone la traducción y encima esa enciclopedia cambia. Va un poco por ahí, pero es de ese tipo de encriptación que comentábamos más moderna, que se basa en teoría de números, Vale, en lo vale. difícil que es descomponer un número muy largo en los números primos que lo forman. Vale, el vale, 6 es 2 por 3, números primos, ¿no? Pero cuando te digo el 1843, por ejemplo, ¿cuáles son los números primos? Eso es más Has difícil. dado con un primo de las matemáticas que no veas. Pero Al-Kindi dijo, todavía no se ha complicado tanto el mundo, lo que tengo es que encontrar la manera de deducir cuál es la equivalencia de estas letras. Y él hizo lo que ahora se conoce como un cálculo de frecuencia. Sí. Porque si yo te digo que tengo un texto en castellano al que le han aplicado eso, hay una manera de empezar a encontrar qué letras cada una. Y es decir, en castellano la letra más frecuente es la E, que la Anda. gente pensará igual que es la, pero es la E. Ostras. Entonces voy al texto que me han dado con letras aparentemente inconexas y digo, ¿cuál es la que más se repite? Pues esta posiblemente sea la E. Esto es lo que hizo Al-Kindi de forma ya un poquito más sofisticada y consiguió pues, lo que tememos tanto que ocurra ahora con la computación cuántica, que es que los sistemas de encriptación bancarios se vayan al garete, pues consiguió eso, que todos los sistemas de encriptación que había fueran fácilmente hackeables. Nos está acompañando Mikel Herrán. Quiero recordar, puto Mikel en las redes sociales, tú mete baza donde quieras. Porque Yo iba a tú has visto que yo preguntarle solo si- digo tonterías, lo bueno Yo sería iba a que tú decir otra mete- tontería, iba a preguntarle si es por su culpa que tenemos los captchas ahora, que fallo todos. ¿Te imaginas? ¿No? Los captchas son una muy buena historia porque en realidad una de las cosas que estamos haciendo con ellos es entrenar a la inteligencia artificial. Ya. Cuando nos dicen cuáles de estas imágenes tienen un paso de cebra, le estamos dando la respuesta. Así que ahí hay otros O motivos. sea, que fallar también. es revolucionario. Eso estás es, diciendo, vale, hay que bien. fallar a propósito. like a sieve, churn like a cog. We are caged in simulation. Algorithm se llama esta canción, o sea, algoritmo. Esto ya, ¿qué? El álgebra, a mí me suena, es lo único que me sonaba de todos los científicos árabes cuando en el cole nos explicaban algo, nos decían, uy, en el álgebra eran muy buenos, lo demás no. Bueno, ya estamos viendo que sí. Efectivamente, también otras cosas. Aquí ya hablaremos con Mikel también eso del álgebra, pero si me permites, antes, Mikel, presentamos a esta persona, porque si va de algoritmos, resulta que vamos a hablar de Al-Khwarizm. Ah, Que claro. Al-Khwarizmi es la persona en la que se basa este término. Es, Ah. en principio, el padre del álgebra, se considera, porque acuña esa palabra, se deriva de sus trabajos, que recordemos, el álgebra, que es, si la aritmética es 2 más 3 igual a 5, números que se operan entre sí para dar otros números, el álgebra es cuando introducimos incógnitas, x, y, lo cual nos permite crear fórmulas, definir una ecuación,
en fin, todo Sí, lo sí, que sí. es la matemática Claro. moderna. Pues él empezó a trabajar con esto porque lo que hizo fue, y esta es la clave también de su nombre, desarrollar métodos que de forma sistemática, paso por paso, nos permitían resolver varios problemas parecidos entre sí. Ya no había que buscar una resolución para cada problema real con el que se encontraba, cuestiones de herencias, de reparto de porcentajes del campo, sino que había grupos de problemas con una misma receta para resolverlos, con un mismo algoritmo. Bueno, Y entonces claro. tenemos los algoritmos, tenemos el álgebra y tenemos los guarismos, que también viene de él esta palabra. Ah, también. Sí. Los guarismos son los números, simplemente, Eso es, ¿no? Eso es, porque yo suelo compararlo con esto. Si yo ahora escribo en el papel una A, ¿Mm? el símbolo A, yo no estoy escribiendo la preposición a de voy a comer. Estoy escribiendo un símbolo, punto. Claro. Cuando hago el 8, no es necesariamente el conjunto de 8 unidades, es ese lazo extraño. Pues el lazo en sí, desprovisto del significado, eso es el guarismo. Y, Miquel, cuando estudiáis esto desde la parte histórica, ¿aparece la matemática o es algo que os está pillando por sorpresa? No, de hecho, o sea, hablamos, por ejemplo, mucho de los aportes islámicos, pero más en torno, por ejemplo, a botánica, a tratados agrícolas, porque eso sí que influye mucho en la organización social a un nivel que, por ejemplo, los arqueólogos podemos encontrar, ¿no? Pues encontramos las redes de acequias, pero digamos que requiere mucha especialización y sobre todo requiere que tengas a un compañero matemático para explicarte, por ejemplo, toda la matemática que hay detrás de la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Eso no lo estudiamos como tal desde la parte histórica, tengo que decir, así que yo también estoy aprendiendo muchísimo. Venga, que nos queda uno todavía, nos queda tiempo para uno más. Me está gustando esto. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. No da puntada sin hilo, Ignacio, porque me pone una canción aquí que se llama Light of Love, la luz del amor, y es porque vamos a hablar de óptica, que es otro de los campos en los que eran punteros los árabes. Totalmente, y óptica en los dos sentidos, en el sentido físico de cómo se propaga la luz y en el sentido médico de cómo funciona el ojo. Ambos. Ambos. Y la persona que tenemos ahora, que es Alhacén, que tal vez nos suene y que por supuesto tiene un nombre mucho más complicado, que si nos lo puede decir Venga, Miquel, por favor, podemos Miquel, jugar con trabaja eso. un poco. Mira, ver, ¿dónde está? Ibn al-Haytham. ya nos quedamos Ya así. está. A ver, yo creía que me ibas a poner todos sus... No, el hijo hombre, de, el hijo de, No, el hijo de... esto no, quedamos no, en esto. es solo El el, Nasab no me lo nombre que pones. decían para llamarle a comer. Si quieres lo busco. Es que búscalo mientras, pero es que el que es épico es él, porque revolucionó los tratados de óptica, entendió por primera vez cómo funciona un ojo por completo, sus trabajos sobre cómo se dobla la luz cuando pasa del aire al agua fueron los que después cogería Kepler, tiempo después, en el siglo XVIII, para poder desarrollar la óptica moderna. Y calculó, por ejemplo, la altura de la atmósfera, solamente mirando cuánto tardaba en desaparecer la luz una vez se ponía el sol. Dijo que unos 100 kilómetros, sabemos ahora que son 10.000 kilómetros, pero es verdad que en esos 100 es donde se acumula el 99,9% del aire. Pero lo que me gusta de él es su historia, porque fue un bocas. Fue un bocas. Venga, que rematamos con un bocas, me va a encantar. Es que me gusta mucho esta historia, porque fíjate, resulta que le dijeron, le pidieron que construyera, el califa además de la zona, una presa para contener el Nilo. Y él dijo, yo puedo hacerlo. La que ahora es la presa de Asuán, una obra de ingeniería brutal. Él fue, lo miró, dijo, me he pasado de bocas, no sé cómo hacerlo. ¿Y cómo lo resolvió? Fingió estar loco durante un tiempo. Eso es un buen truco, eso es un buen truco. Se Qué quedó ahí bueno, nos quedamos recluido. siempre con ganas de más con Ignacio Crespo, que tío. Y con Miquel Herrán, que vendrá aquí cuando él quiera, que es arqueólogo y divulgador conocido en redes como Puto Miquel. Muchas gracias a los dos. Nos vamos ahora a otra cosa fantástica, que es ciencia también, pero que es ciencia policial. Muchas gracias, hasta la próxima, vosotros. Miquel e Gracias. Ignacio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.